Hola, ¿cómo están? Mi nombre es David. Justo ahora me encuentro en el vecindario en el que estoy viviendo aquí en Japón porque quiero mostrarles ciertos lugares que se parecen muchísimo a la animación de Doraemon. Hay muchos lugares en Japón que se parecen muchísimo a las caricaturas que he visto de niño y Doraemon ha sido uno de mis favoritos, así que quisiera mostrarles ciertos lugares que se parecen a la caricatura de Doraemon. Como por ejemplo, atrás mío podemos ver estas tuberías de concreto que generalmente en Japón lo utilizan para que los niños jueguen. Aquí en estas tuberías los niños pueden trepar o pueden esconderse debajo de ellos y es bastante curioso porque eso también se lo puede ver en la animación de Doraemon. Bueno, en este caso las tuberías están alineadas, no es como en las animaciones que están una encima de la otra, pero se puede verificar que esto también sí ha sido real. Y también se puede ver atrás que están las casas con el estilo japonés, así como la casa de Nobita. Más adelante voy a indicarles una casa que me pareció muy parecida a la casa de Nobita, así que espérenlo. La verdad, cuando lo vi yo me sorprendí bastante porque no creí que estas tuberías llegarían a ser tan altas. En realidad está casi hasta mi pecho, pero son bastante resistentes, por lo que los niños pueden jugar con total seguridad. Más o menos así sería el parque donde los niños vienen a jugar. Generalmente juegan en las tardes los niños porque en las mañanas tienen clases. Ok, ahora me gustaría llevarles a otro lugar que igual se parece bastante a la caricatura de Doraemon. Vamos. Ahora estamos llegando a una escuela primaria japonesa, la cual me recordó muchísimo a la escuela de Nobita. Como pueden ver, es bastante parecido tanto en los árboles como en las rejas de color verde. Sigamos explorando un poco más este mundo de Doraemon. Como pueden ver atrás mío hay una casa del estilo japonés y también tiene sus paredes, pero estas paredes no son muy altas porque aquí en Japón es muy seguro el lugar y casi no hay robos. Ahora me gustaría que echen un vistazo a las calles de este vecindario y me digan qué pueden encontrar. Pues podemos ver que el ambiente es bastante similar al de la caricatura, tanto en las casas como en las paredes y los árboles. Ahora me gustaría que me acompañen a comprar algo muy delicioso, pues es nada más y nada menos que un dorayaki. Incluso tiene 30 yenes de descuento. El dorayaki es la comida favorita de Doraemon. Sí, ahí dice dorayaki. Vamos a probar qué tal. Mmm, muy bueno. Lo que tenemos dentro del dorayaki son unos frijoles rojos y dulces. Y a muchas personas quizá no les guste los frijoles dulces, pero aquí en Japón estos frijoles son bastante deliciosos. Y por último me gustaría mostrarles la casa de Nobita. En realidad hay muchas casas que se parecen, pero considero que esta casa en especial tiene un parecido increíble. Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones, júzguenlo por ustedes mismos. ¡Tarán! ¿Qué tal? ¿Si se parece? ¿No? Déjenmelo saber en los comentarios. Hasta el poste está parecido. Pues yo cuando la vi por primera vez sí me sorprendí muchísimo porque sí se parece bastante, sobre todo porque tienen las rejas, las paredes, los árboles y la estructura de la casa es bastante similar. Un saludo desde la casa de Nobita.
De pequeño, cuando veía Doraemon, pensaba que estas paredes iban a ser más altas, pero en realidad aquí en Japón hay de todos los tamaños, y es porque en realidad casi las personas no se entran a las casas para robar o cualquier cosa. Aquí en Japón todo es muy seguro. Así ha sido dar un paseo por estas calles que se parecen mucho a la caricatura de Doraemon. Espero que les haya gustado mucho, lo hayan disfrutado, y conmigo será hasta un próximo video. Muchas gracias.